trabajo académico escrito al respecto. Bueno, yendo a la delación compensada o leniency, que es el nombre que se utiliza en inglés, es un sistema que da incentivos a los involucrados a proveer la evidencia sobre la existencia del cartel. Su aplicación comenzó en Estados Unidos el año 1993 y se introduce en Europa el 96, pero en los hechos empieza a aplicarse con una reforma el año 2002. Hoy en día todos los países de la OECD tienen incorporado este instrumento en su legislación. Ahí están los años en que entraron en vigencia en los distintos países. Chile se pone al nivel de estas economías el año 2009. ¿Cuáles son las ventajas o características de la delación compensada? En primer lugar, facilita la obtención de información, de prueba, de evidencia que ocurrió un cartel. Esto, como les decía, era bastante relevante para obtener sanciones en el caso que efectivamente estemos en presencia de una organización de este tipo, y obviamente da incentivos a las empresas que están cartelizadas a mantener evidencia y proveerla en el caso que sea necesario. Tiene una característica bastante importante que yo creo que es útil para el trabajo de la Fiscalía en el caso de un cartel, que contrapone los intereses de las empresas, quiebra la confianza en la unidad que hay en el cartel, quiebra el interés colectivo. No todas las empresas van a correr la misma suerte. Unas probablemente, si es exitoso el proceso, van a quedar inmunes, las otras con sanción. Entonces se produce ahí una acción opuesta que es socialmente útil porque se genera información y la información es útil para decidir. En el caso cuando las empresas se defienden todas juntas de una acusación de colusión, probablemente coordinen sus defensas, todas ganan si una desacredita una prueba. En cambio acá se produce el caso contrario, lo cual es bastante positivo. ¿Es discriminatoria la delación compensada? Claro que lo es, pero es discriminatoria en base a criterios objetivos. El que colabora obtiene el beneficio, el que colabora no, y se piensa que ese objetivo está alineado con un bien superior que es proteger la competencia. La delación compensada, y lo dice la última línea, no se ve, es que es complementaria a otros instrumentos, es decir, no basta con ella misma para solucionar todos los problemas de colusión que se tengan. ¿Cuáles son los elementos claves que ha dicho la experiencia? En primer lugar, que tiene que haber certidumbre y transparencia, garantía total de perdón a la primera empresa que se acoge. Eso es un detonante muy fuerte de ir y colaborar. Fue un elemento clave en las reformas de Estados Unidos y en Europa, según la evidencia anecdótica con que se cuenta, y también tiene que haber un procedimiento claro de postulación, que las empresas saben que si postularon y fueron las primeras se les respete eso. Yo entiendo que la Fiscalía estaría trabajando en un procedimiento así. Se debe otorgar antes o después de iniciar una investigación. En general siempre es más útil que vengan antes y que nos sorprendan con un caso de cartel que no existió, pero la experiencia demuestra que en muchos casos la colaboración se gatilla cuando se lanza una investigación. El caso de las farmacias, por ejemplo, en Chile, aunque todavía no tenemos delación compensada, y que este acto sea un acto corporativo que involucre a todos los miembros de la empresa, que no sea un acto individual. ¿Cuáles otros elementos ya de segundo orden? Si se incluye o se excluye al instigador. La verdad es que en algunas legislaciones se dice el que coercionó o el que instigó el cartel no puede obtener el beneficio. La verdad es que esto es un artículo que para mí no es muy bueno. Primero, porque no es claro cuál es el significado del instigador, y segundo, porque refuerza la credibilidad del instigador cuando él va a hacer una oferta de colusión. Si yo sé que el que me ofrece una colusión y me presiona para que yo acepte este trato queda inmune, yo sé que no me va a delatar y por lo tanto voy a tender a creerle más y el cartel va a estar más reforzado. El agente cubierto, es decir, usar alguien que delató para ayudar, que me ayude a mí a identificar las pruebas que afuera de la ley. Desde el punto de vista económico, este instrumento, el agente encubierto, aparece bastante atractivo, tiene bastantes ventajas para obtener información, pero entiendo que hay reparos legales. La ley chilena considera hasta un 50% de reducción al que llega segundo, siempre y cuando aporte información adicional. Esto tiene el efecto positivo de que obliga al primero a dar toda la información. Sin embargo, no es tan claro que sea positivo desde el punto de vista de dar los incentivos correctos para ser el primero que llega y se acoge al beneficio. Acá hay algunos casos de reducciones. La mayoría de los países solo da 100% al primero y al segundo, tercero y cuarto no le asegura nada.
en principio. Quizás el caso más generoso es el de Europa y Japón, donde incluso pueden obtener reducciones los que llegan en cuarto lugar. Simplemente por aceptar los cargos se les reduce la pena. Algunas críticas que se han levantado contra la delación compensada, que yo las he visto acá en Chile, primero, que puede inducir la fabricación de pruebas. Yo creo que eso es algo común a todos los faltas que son procesadas en base a evidencia material. Yo supongo que los tribunales están acostumbrados o tienen experiencia para tratar con esto, discriminar cuando se trata de pruebas falsas y pruebas verdaderas. Otra crítica que se hace es que esto le va a dar impunidad a los actos ilegales y por lo tanto no va a haber disuasión. Esto puede ser cierto en el caso de los delitos unipersonales. Si yo por el robo, si alguien comete un robo y le digo, si usted confiesa y dice lo que hizo, yo le perdono, efectivamente va a dar incentivos a que el delito se produzca. Pero en el caso de la delación compensada para carteles hay que tener presente que es un delito colectivo y que yo se lo estoy dando solo a uno. Entonces, desde el punto de vista ex ante, cuando yo piense si es que me meto en este cartel o no, no tengo 100% de certeza que yo voy a ser el primero en llegar con la evidencia. Entonces, efectivamente se puede dilatar un poco la disuasión, pero no al 100% como sería en un delito unipersonal. Otra crítica que se ha escuchado es que en Chile no va a funcionar la delación compensada por alguna característica especial de la comunidad de empresarios que potencialmente se podría coludir. Esto ha funcionado en todas partes del mundo, las empresas funcionan en base a incentivos, son racionales, entonces uno no ve por qué en nuestro país las empresas serían inmunes a este tipo de mecanismos que las favorezca. El mejor contraejemplo que tenemos es el caso de la farmacia, aunque no existe delación compensada formalmente, y a lo mejor alguno me decía, oye, no, pero esto no es igual, en la práctica, para alguien que no entiende del derecho, tiene los mismos elementos. Hay un informe también del Colegio de Abogados que hace y analiza el caso de la delación compensada. La verdad es que el informe, por lo que yo leo en general, no le simpatiza mucho, yo creo, este mecanismo. Dice, miren, lo que puede pasar con la delación compensada es que existe el riesgo de que se pueda emplear como arma de competencia desleal en contra de los rivales. Claro, yo invito a alguien a coludirse, lo denuncio, lo sancionan a él, yo quedo sin sanción y se produce una asimetría que puede afectar la forma en que compiten. No se alcanza a leer, pero el informe del Colegio de Abogados es bastante crítico respecto a este punto. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta hay que pensarla desde el punto de vista de la disuasión de meterse en un cartel. Si yo voy a estar expuesto a una situación de desventaja, como por ejemplo que un competidor me engañe y después me invita a coludirme y después me delate, yo voy a estar menos dispuesto a ingresar a un acuerdo de ese tipo. Yo creo que las empresas en ese caso son bastante racionales y no se van a dejar caer por este tipo de juegos sabiendo que después pueden ser perjudicadas. Ahora el Colegio de Abogados en su informe en la página 33 para el caso del instigador da una respuesta que sirve, que se autorresponde porque dice, bueno, esto es un riesgo bienvenido, la delación compensada debe producir el efecto de hacer de toda oferta de colusión una oferta en la que no se puede confiar. Efectivamente, eso es lo que se busca, crear condiciones de desventaja para el que se introduce en este mecanismo, que cuando se lo pasa por la cabeza querer coludirse, deseche rápidamente esa idea. Bueno. Evaluación de la delación compensada. Hay países que ya llevan más de una década con este instrumento y qué es lo que nos dicen los que la han aplicado, los ejecutivos del Departamento de Justicia o de la Dirección de Competencia de la Unión Europea. Ellos son bastante optimistas, bastante entusiastas respecto a los resultados que ha dado la delación compensada. Ustedes pueden leerlo. Ha habido un gran éxito, es nuestra principal fuente de evidencia sobre carteles, en todo el mundo nos están copiando, dicen en Estados Unidos. Abajo aparece la evaluación cualitativa que hacen en Europa, un poco menos entusiasta, pero también indica lo mismo. Han habido dos experimentos naturales sobre los carteles. Primero fue la reforma en Estados Unidos en 1933 que dio certidumbre al otorgamiento de la inmunidad para la primera empresa que se acogiera a este beneficio. Lo que pasa es que no se ve la última.
Y las postulaciones producto de esa reforma crecieron de 1 año a 3 por mes el año inmediatamente siguiente. La mitad de los casos de empresas que se pidieron este instrumento de acogerse a este beneficio fueron carteles que no estaban sujetos a investigación, eran casos nuevos sobre los cuales las agencias no tenían ningún indicio. En Europa sucede algo similar, ellos tenían una ley pero que no era tan transparente en el otorgamiento del perdón en el 96, se reforma el 2002 y queda muy parecida a Estados Unidos y pasan de 11 solicitudes al año a más de 40 al año. Si uno evalúa la aplicación real, lo que tiene es que en el 47% de los casos una empresa recibió el 100% del perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que se está usando, se está aportando información que no tenía la autoridad, lo cual es bastante valioso. En el 91% de los casos por lo menos se aplicó una reducción y las multas respecto a la multa base sin aplicación de amnistía fueron reducidas en un 36%. La evaluación empírica, más de estudios académicos, muestra un resultado similar respecto al cambio. Lo que acá se ha evaluado es la información con la que se entrega, las multas que se han aplicado, la rapidez de las sanciones, de las sentencias, y la verdad es que en los dos últimos atributos se ha mostrado una mejora. Ahora, el problema con los carteles es que si uno quiere saber efectivamente qué tan útil está siendo la delación compensada, uno debería evaluar si es que se están formando más o menos carteles. El objetivo de todas las leyes, por lo menos desde el punto de vista económico, es disuadir que se cometan faltas o delitos. Entonces nosotros deberíamos saber cuál es la población total de carteles y de esa población cuántos nosotros estamos detectando con la delación compensada. La verdad es que esa respuesta nunca la vamos a saber, es imposible y siempre vamos a tener que emplear métodos indirectos. Si luego de la aplicación de la delación compensada empiezan a llegar muchos casos de carteles, eso a lo mejor puede significar que la industria se está cartelizando más que antes y los estamos descubriendo. Ahora, si uno ve cuándo empezaron esos carteles, obviamente empezaron mucho antes de que se introdujeran estas leyes, así que esa hipótesis uno la descartaría, pero uno no sabe si hay otro tipo de carteles que no están siendo detectados y sobre los cuales la delación compensada no ha sido capaz de actuar. Me salto rápidamente a las precauciones y acá la única precaución que uno tiene que hacer es que la delación compensada no sustituye otros mecanismos, es un componente junto con otros que debe tener la agencia de competencia para luchar con los carteles. Hay que hacer investigaciones por cuenta propia, muchas veces las investigaciones son gatilladas por postulación a delación compensada o muchas veces la delación compensada gatilla otras investigaciones. Si las empresas ven que no las van a pillar y no las van a descubrir por otro modo, es improbable, como dice la teoría, que se acojan a este beneficio. La Fiscalía debe seguir con un monitoreo normal de los mercados, entonces hay que tener algo de cuidado de mantener siempre una acción sobre carteles más duros en los cuales las empresas no se están acogiendo a este beneficio. Bueno, en conclusiones, yo diría que la reforma es una buena noticia, permite detectar y sancionar efectivamente la colusión explícita, los carteles. Es importante porque se puede obtener evidencia en forma directa y a bajo costo. La introducción de la delación compensada permite obtener pruebas. La experiencia internacional demuestra que facilita la detección de carteles, también mejora la calidad de información disponible para las decisiones y no es el único instrumento para atacar la colusión ni sustituye a los otros. Muchas gracias. Muchas gracias.